Bueno, durante el estallido se habló mucho de desigualdad y se citaban muchos gráficos y cuál era el nivel de desigualdad del país respecto a otros países. En los diálogos que tenemos que hablar de Chile, en todo este proceso de escucha, se hablaba también sobre esta desigualdad, pero más bien a la luz de los privilegios. No se trata solo de la capacidad económica que tenían algunos, sino de esa sensación que tienen muchos de nuestros participantes de que hay algunos, por la fama, por el dinero, por la política, hay algunos a los que no les pasa nada. Y otros sí viven, como hablaba antes, con esta experiencia de absoluta incertidumbre sobre su vida. Yo creo que es difícil separar, bueno, los hechos ocurridos el mismo 18 de octubre como del momento social y político que vino los días previos y posteriores. Para algunos es la violencia del 18, para otros las manifestaciones. Yo creo que es necesario mirarlo como a la luz de esa conversación, ese diálogo, ese momentum social y político que se generó tanto en el mundo público como en el mundo privado, tanto dentro de las casas como en la moneda o en el Congreso. Y lo mismo con las causas. Creo que es demasiado complejo analizarlas de manera aislada, no debieran verse de manera aislada. Esto no es una relación directa de causa y efecto. Nos estaban pasando muchas cosas previamente al estallido social, habíamos tenido manifestaciones medioambientales contra las AFP o la revolución pingüina y nos van a seguir pasando también distintas expresiones de ese malestar, de esos cambios necesarios que a veces existen en una ciudadanía activa, sobre todo en una sociedad democrática. Y en los diálogos que hicimos en Tenemos que hablar de Chile, donde preguntábamos cuáles eran esos anhelos de cambio, si bien fueron posteriores al estallido social, veíamos que no había un solo pueblo ni una sola demanda. Los anhelos de cambio eran múltiples respecto al sistema de justicia, educacional, el cuidado del medio ambiente, la economía y muchas otras áreas que son de preocupación de la sociedad. Pero a la base de todo eso veíamos una incertidumbre muy grande de las personas que participaban en los diálogos. Hablaban mucho de esta incertidumbre de la vida, que por lo tanto anhela cambios que estén en pro de una mayor estabilidad. Y si bien este puede ser un momento bien eh, de mucha rebeldía, de mucha incluso violencia para algunos, habla de un malestar, pero un malestar con esperanza, que aún anhela cambio y que quizá encontró esta forma de expresión, pero con un malestar que busca cambio porque cree también que son posibles. Bueno, yo creo que es muy complejo resumir como todas las tensiones sociales y políticas, pero creo que es importante reconocer que en el país en las últimas décadas hubo muchos cambios, mayor desarrollo, crecimiento económico, migración, reducción de la pobreza, cambios importantes en el mercado laboral, y esto va generando expectativas que van dando un relato respecto de lo que éramos, el jaguar de Latinoamérica y muchas otras cosas de quienes éramos y hacia dónde queríamos ir, pero que a veces va generando cierta distancia con lo que van viviendo las personas en el día a día. Y ahí en los diálogos de Tenemos que hablar de Chile, donde participaron más de 300.000 personas en total, vemos que hay una experiencia personal que a veces va distanciándose de ese relato que teníamos quizás a nivel de desarrollo de lo que queríamos ser. Y ese relato está basado en muchas experiencias personales, individuales, de gente que la sensación de fondo era estar con el agua hasta el cuello. Muchos nos hablaban de sus experiencias de tener una casa, un auto, educación para sus hijos, pero también de que eso estaba asociado a crédito, a intereses en la tarjeta de crédito que no entendían, a demoras en la atención de salud, a incertidumbre respecto del precio de la luz o de otros servicios básicos, y eso va generando incertidumbre en la experiencia de las personas. Y por eso en Tenemos que hablar de Chile hemos hablado desde el estallido social que a la luz de los diálogos y los estudios que hemos hecho nosotros, sí son los 30 pesos y sí son los 30 años. Los cambios que hemos vivido en todas estas décadas son importantes, tienen un impacto grande en las tensiones sociales y políticas que hemos vivido, pero también los 30 pesos y ese momento en específico, sobre todo para aquellos que sienten que su vida está con el agua hasta el cuello, sí tiene un impacto concreto. Bueno, durante el estallido se habló mucho de desigualdad y se citaban muchos gráficos y cuál era el nivel de desigualdad del país respecto a otros países. En los diálogos que tenemos que hablar de Chile, en todo este proceso de escucha, se hablaba también sobre esta desigualdad, pero más bien a la luz de los privilegios. No se trata solo de la capacidad económica que tenían algunos, sino de esa sensación que tienen muchos de nuestros participantes de que hay algunos, por la fama, por el dinero, por la política, hay algunos a los que no les pasa nada. Y otros sí viven, como hablaba antes, con esta experiencia de absoluta incertidumbre sobre su vida.
Yo creo que este es un aspecto bien complejo, porque creo que en el contexto chileno, efectivamente, en los años y los meses previos al estallido social hubo hitos, declaraciones, cuñas, condenas judiciales que no necesariamente favorecieron ese entendimiento entre la clase política y la ciudadanía. Pero incluso también a nivel internacional tenemos una crisis de representación de la forma en la que operan los partidos políticos en sus formas más tradicionales frente a los cambios generacionales, cambios tecnológicos. Ahí hay un gran desafío, incluso yendo más allá, cuando tenemos problemas con la educación, con la segregación en la ciudad, con la confianza interpersonal, también se aumenta esa brecha entre la clase política y la ciudadanía. Por lo tanto, creo que si bien puede haber un desafío en los actores concretos que teníamos en ese momento en el Congreso o en la moneda o en el sistema político chileno, también hay que entenderlo como algo que nos está desafiando también en muchos otros sistemas políticos, en otros lugares del mundo. Y creo que también hay que estar preocupados hacia el largo plazo. La frustración popular que hay respecto de la política tiene distintas expresiones. En ese momento vimos violencia o manifestaciones, pero también esa frustración en otros minutos se puede presentar como anomia, apatía, elección de candidatos outsiders. Entonces también tenemos que preocuparnos no solo de estos efectos de otro posible estallido social, sino de la frustración que puede tener otras salidas, y ahí creo que nos queda una tarea en general para la democracia y para los distintos canales institucionales de estar atentos a esas señales de desconexión que se puedan dar entre la clase política y la ciudadanía. En los diálogos que tenemos con las de Chile se había con mucha claridad el rol de la política. Se hablaba mucho de la política. Eso nos llamó mucho la atención y era muy relevante, con una crítica así bastante transversal. Para la mayoría de nuestros participantes, la clase política es un todo, no hay grandes diferencias entre tipo de autoridad, ministerio, color político o incluso niveles de experiencia. Pero sí, la ciudadanía y la gente que participó en nuestros diálogos era muy crítica. Quizás para algunos hay espacio para sacar algunas ganancias o críticas políticas en el corto plazo, pero para la ciudadanía los ve como un todo. Y por lo tanto, la responsabilidad también de mejorar o de hacer avance es colectiva, es transversal. Lo que sí nos llamaba la atención es que esta crítica también nace de un anhelo de cambio, de esperanza de que la política puede ser mejor. Cuando le exijo más a la política es porque creo que la política es relevante en mi vida, porque creo que la política puede tener un impacto en que mi calidad de vida sea mejor. Y por lo tanto, si bien la crítica política, la crítica a los políticos es algo que encontramos naturalmente tanto en el humor, las películas o en otros espacios, acá no, al hacer ese doble clic veíamos que era una crítica también con una preocupación y con un anhelo y con cierta esperanza de que la política puede y debe mejorar. Yo creo que el estallido social nos dejó con ciertos sustos respecto de cómo interactuamos políticamente entre ciudadanos y con la ciudad y con la política también. Creo que ahí hay que perder el miedo a tener esas tensiones sociales que son naturales en una democracia, en una sociedad democrática, pero sí, y esto ya es un diagnóstico bastante compartido, que nuestro sistema político requiere cambios. Nuestro proceso de democratización ha sido complejo, pero también se puede avanzar en tener más espacios de participación, mayores espacios de cohesión social, para ir aumentando esa relación entre la ciudadanía y la clase política. Bueno, la participación ciudadana tiene distintas expresiones. Yo creo que antes del estallido social veníamos muy preocupados que la participación electoral estaba muy a la baja, y eso es indudable, que la participación electoral durante el estallido social y las elecciones que tuvimos de manera posterior aumentó los niveles de participación electoral, la gente se volvió a acercar a la urna y volvió a participar, pero también porque el sistema político abrió nuevas formas de participación. Durante los procesos constitucionales ambos se generaron nuevos mecanismos, las iniciativas populares de norma, las instancias de diálogo, de cabildo, y al abrir esos espacios institucionales, serios, con recursos, la gente se acerca, la gente responde a eso, y yo creo que nos dejó también, incluso ahora que no estamos con procesos constitucionales activos, cierto músculo donde la sociedad civil, las fundaciones, las ONG generaron mayor capacidad de influir en la tramitación de leyes, en la discusión pública. Eso hoy día nos
crea el gran desafío de que eso siga siendo aprovechado y de que podamos aprovechar esta conversación sobre un posible cambio al sistema político para generar nuevas formas de participación directa, de participación ciudadana, porque lo que hemos visto al menos en los últimos años, incluso en dos procesos constitucionales que fueron muy distintos, es que cuando se abren esos canales, la gente responde y tiene mucho para decir y tiene muchos anhelos que expresarle a la ciudadanía, solo que a veces no encuentra los caminos y eso finalmente se expresa de otra forma.